Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy tenemos una bomba atómica que va a pulverizarles la cabeza. Así que corran por una jarra de café, acomódense en su sillón favorito y abróchense los cinturones porque el viaje será turbulento. No se pierdan ni una coma, porque cada detalle es crucial en esta explosión de información. Hoy vamos a hablar de esos dos nombres que incendian las redes sociales y monopolizan las portadas de revistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar, sufrir y finalmente claudicar ante la dura realidad de una ruptura. Su historia de amor fue un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos pegados a la pantalla: pasión, celos, rumores y un final agridulce que todavía nos duele un poquito. Pero hoy, mis queridos chismosos, no vamos a remover las cenizas de su romance. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno inexplorado, un territorio prohibido que hasta ahora permanecía oculto tras un velo de misterio. Vamos a desentrañar un secreto familiar de Hande Erçel que, atención, Kerem Bürsin acaba de sacar a la luz. Sí, señores y señoras, esto no es un simulacro. Kerem, el mismísimo Kerem, en una entrevista que ha desatado el caos y el pánico en la farándula turca, ha soltado una bomba nuclear que ha dejado a todos con la boca abierta y los ojos como platos. Pero antes de que desvelemos el secreto más jugoso del año, quiero recordarles, como cada día, que este canal no vive del aire. Necesitamos su apoyo para seguir destapando ollas y removiendo conciencias. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal ahora mismo. No sean tímidos, es gratis. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todos los chismes, exclusivas y escándalos del mundo del espectáculo. Aquí en su canal favorito siempre les traemos la información más fresca, más picante y sobre todo, más veraz. No nos dejamos engañar por las apariencias y siempre vamos al fondo de la cuestión. Y ahora sí, dejen de darle vueltas al asunto y vamos al meollo de la cuestión. Prepárense para la revelación del siglo. Como bien saben, la relación entre Kerem y Hande fue un espectáculo mediático en sí misma. Los vimos derrochando amor en cada alfombra roja, compartiendo momentos idílicos en sus redes sociales y conquistando las pantallas con su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su romance trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno global que generó legiones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en estos casos, la magia se desvaneció y la pareja puso fin a su relación, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la esperanza perdida. Sin embargo, aunque la relación sentimental llegó a su fin, parece que Kerem se quedó con algo más que recuerdos, se quedó con confidencias, secretos y verdades ocultas que hasta ahora permanecían enterradas bajo 7 llaves. Hasta ahora. En esta entrevista, que se ha viralizado a la velocidad de la luz y ha provocado un terremoto de proporciones bíblicas en el mundo del espectáculo, Kerem Bürsin fue preguntado, como era de esperar, sobre su experiencia trabajando con la bellísima y talentosa Hande Erçel. Y aunque al principio se mostró diplomático y políticamente correcto, limitándose a elogiar el talento y la profesionalidad de Hande, de repente, como si un demonio interior lo poseyera o como si la lengua se le soltara sin previo aviso, soltó la bomba. Dijo algo así como: Hande es una persona maravillosa, una actriz talentosísima y una compañera de trabajo dedicada y profesional. Admiro mucho su trabajo y la relación que tuvimos, tanto personal como profesional, fue muy especial y significativa para mí. Ah, y por cierto, hablando de talento y arte, ¿sabían que su abuela materna era una famosísima pintora reconocida a nivel nacional e internacional? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Podemos rebobinar y volver a escuchar esa parte? ¿La abuela de la mismísima Hande Erçel era una pintora famosa? Aquí es donde mi mandíbula se desencajó, mis ojos se salieron de sus órbitas y mi cerebro hizo cortocircuito. Esto es una locura. Nadie, absolutamente nadie, tenía ni la más remota idea de este dato. Hande, que siempre ha sido hermética y reservada con su vida familiar y personal, nunca, jamás, ha hablado públicamente de los antecedentes artísticos de su familia. Ni una sola mención, ni una sola pista, ni una sola fotografía que pudiera insinuar la existencia de una abuela pintora. Ahora bien, obviamente después de esta declaración explosiva y sorprendente de Kerem, todos los medios de comunicación, desde las revistas del corazón hasta los periódicos de economía, se pusieron en marcha para investigar a fondo este asunto.
Reporteros, investigadores, paparazzi y detectives privados se lanzaron a la búsqueda de la verdad, dispuestos a desenterrar cualquier información que pudiera confirmar o desmentir la bomba que Kerem había soltado. Y efectivamente, bingo. Encontramos información, pruebas y documentos que confirman la historia. La abuela materna de Anne Ercel, cuyo nombre era, y aquí por supuesto, vamos a utilizar un nombre ficticio para proteger la identidad y la privacidad de la familia Ercel, Elif Demir, fue una pintora impresionista de renombre internacional que gozó de gran éxito y reconocimiento en Turquía y en el extranjero durante las décadas de 1960 y 1970. Sus obras, caracterizadas por una paleta de colores vibrantes y una sensibilidad exquisita para capturar la luz y la atmósfera, se exhibieron en las galerías más prestigiosas del país, así como en importantes museos y colecciones privadas de Europa y América. Sus cuadros fueron aclamados por la crítica y admirados por el público, convirtiéndola en una de las artistas más importantes de su generación. Pero la pregunta que nos carcome por dentro, la duda que nos atormenta y el misterio que nos desvela es, ¿por qué Ande nunca habló de esto? ¿Por qué mantuvo este secreto familiar durante tanto tiempo? ¿Acaso se avergonzaba de su abuela? ¿Ocultaba algún trauma familiar? ¿O simplemente quería proteger su intimidad? Esa es la pregunta del millón que todos nos estamos haciendo y a la que intentaremos dar respuesta a continuación. Algunos especulan con cierta lógica que Ande quería construir su propia carrera sin la sombra de la fama de su abuela. Quería ser reconocida por su propio talento, esfuerzo y dedicación, y no por ser la nieta de la famosa pintora Elif Demir. Es una estrategia comprensible y respetable, ya que muchas veces los hijos o nietos de personajes famosos tienen que luchar el doble para demostrar su valía y superar las expectativas. Otros, con una visión más pesimista, creen que la relación entre Ande y su abuela no era tan cercana ni afectuosa como cabría esperar. Quizás existían rencillas familiares, diferencias irreconciliables o simplemente una falta de conexión emocional entre ambas. O quizás la abuela ya había fallecido cuando Ande comenzó su carrera y por lo tanto, no había motivo para mencionarla. Pero sinceramente yo, su chismoso favorito, creo que la razón principal es mucho más sencilla y prosaica, simplemente privacidad. Ande siempre ha sido muy celosa de su vida personal y familiar, y es comprensible que quisiera mantener este aspecto de su historia fuera del alcance del ojo público. En un mundo donde la intimidad es un bien escaso y la exposición mediática es constante, es natural que algunas personas quieran proteger su vida privada y evitar que se convierta en un circo. Lo que sí es innegable es que esta revelación inesperada de Kerem Bürsin ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Hande Erçel. Nos ha permitido conocer un poco más sobre sus raíces, su herencia y su trasfondo familiar. Nos ha revelado un aspecto desconocido de su personalidad y nos ha demostrado que detrás de la estrella de televisión se esconde una mujer con una historia rica y compleja. Y quién sabe, quizás ahora Ande se sienta más cómoda hablando de su abuela y compartiendo su legado artístico con el mundo. Quizás esta sea la oportunidad para reivindicar la figura de Elif Demir y dar a conocer su obra a las nuevas generaciones. De hecho, después de que la noticia se hiciera pública y se propagara como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, algunos periodistas turcos se pusieron en contacto con el representante de Hande para pedirle una declaración oficial. Al principio Hande se mostró sorprendida, desconcertada y, según algunas fuentes, un poco molesta por la indiscreción de Kerem. No le sentó nada bien que su expareja revelara un secreto familiar que ella había guardado celosamente durante años. Pero después de reflexionar un poco y consultar con su equipo, decidió emitir un comunicado oficial en el que confirmaba la información y expresaba su orgullo por el legado de su abuela. En el comunicado, Hande dijo: sí, es cierto. Mi abuela materna, Elif Demir, fue una pintora muy talentosa y querida. Siempre he admirado su trabajo y su pasión por el arte. Lamento que esta información haya salido a la luz de esta manera, pero me alegra saber que su legado sigue vivo y que muchas personas la recuerdan con cariño. También añadió: nunca hablé públicamente de mi abuela porque quería proteger su privacidad y la de mi familia. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, me gustaría compartir algunas de sus obras con ustedes y honrar su memoria. Y así, mis queridos chismosos, es como Kerem Bürsin, sin querer queriendo, reveló un secreto familiar de Hande Erçel que nadie conocía. Una historia fascinante que nos muestra una nueva faceta de la actriz y nos recuerda que todos tenemos secretos y raíces que nos hacen únicos e irrepetibles. En resumen, hoy hemos descubierto que la abuela materna de Hande Erçel era una famosa pintora impresionista llamada Elif Demir.
Kerem Bürsin reveló este secreto familiar en una entrevista reciente, lo que provocó una ola de reacciones en los medios y entre los fans. Hande Erçel confirmó la información y expresó su orgullo por el legado de su abuela. Una historia fascinante y llena de sorpresas. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Recuerden que aquí siempre les traemos la información más fresca y picante del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta revelación de Kerem? ¿Creen que Hande debería haber hablado antes de su abuela? ¿Les gustaría ver las obras de Elif Demir? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todos los chismes y exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.